Bueno chicos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con los temas de reumatología y al ser una materia un poquito más amable que hematología, la vamos a llevar tranquila y vamos a tocar puntos clave para no retrasarnos tanto. Recuerden que esta evaluación del segundo parcial va a ser la próxima semana, entonces cualquier duda que les surja en el repaso de última hora me pueden consultar. El tema de hoy es hiperuricemia y gota, que son temas que los vimos en clase antes de salir de cuarentena, pero vamos a darle un pequeño repasito. Eh, esta enfermedad está dada por las purinas que nosotros consumimos normalmente en la dieta. Todos sabemos y es de dominio público que el consumo de carnes rojas y el consumo de alcohol pues nos eleva el ácido úrico en sangre. Eso lo saben todos, hasta el señor que vende quesadillas afuera de la universidad. Entonces, estas purinas en su metabolismo nos van a dar el ácido úrico que todos conocemos. Y la forma ionizada del ácido úrico es urato. No es lo mismo y eso es parte de la lectura, la diferencia que se hace entre el ácido úrico y el urato. Para que nosotros hablemos de una hiperuricemia se establece un valor umbral que está establecido entre 6.8 miligramos sobre decilitro. Eso varía de laboratorio a laboratorio, pero está más o menos en este rango. Es importante saber un poquito del metabolismo porque el 75% de este ácido úrico tiene un metabolismo por los riñones. Es decir, nosotros consumimos mucha carne, nuestro riñón sufre porque tiene que eliminar mucho ácido úrico. Entonces, si tenemos una buena función renal, tenemos en teoría el ácido úrico controlado. El resto de la eliminación es por vía intestinal y aquí es importante que nosotros saquemos de la jugada a las mujeres en teoría. Recientemente tuve una compañera de ustedes que me dijo que padece de gota. En realidad no lo creo y la gente que está viendo aquí el video pues se imaginará por qué, o ya deberían de saber por qué más bien. Las mujeres tienen una hormona que es la hormona que las hace ser mujeres como tal, que son los estrógenos. Estos estrógenos tienen un papel protector en cuanto a la elevación del ácido úrico, son uricosúricos. Entonces, las mujeres, mientras tengan estrógenos o en su vida fértil, por así decirlo, no van a padecer de aumento del ácido úrico en condiciones normales. Hay casos raros, sí, pero en general no vamos a hablar de mujeres al hablar de gota, a menos que estas mujeres sean menopáusicas, posmenopáusicas y que tengan elevación del ácido úrico prolongado en el tiempo. Al hablar de las causas o del por qué mi ácido úrico está elevado, doctor, pues bueno, vamos a tener que casi en el 90% de los casos es por una alteración en la excreción de ácido úrico. ¿Y dónde está esta excreción? En nuestros riñoncitos, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, como ya sabemos. Entonces, los mecanismos o las causas es por excreción disminuida. Pudiera ser que este mecanismo sea porque hay un aumento en la absorción, una disminución en la secreción o una disminución en la filtración. Pero ese es el mecanismo. Hay otros tipos de mecanismos, pero el más estudiado y el más claro y el más frecuente es la excreción disminuida de ácido úrico por el riñón. Hay otras enfermedades que nos pueden afectar este metabolismo, como las enfermedades de tiroides, pero no nos vamos a meter para allá. Hay mecanismos combinados y uno de los mecanismos combinados pues es el que les estoy presentando aquí. La clásica cerveza DUF, que se debe de ser la cerveza oficial de la universidad, la cerveza que tanto les encanta, tiene mecanismo combinado. ¿Por qué? Porque aumenta la secreción de uratos, la síntesis, y aumenta el lactato. Y este lactato bloquea la secreción de ácido úrico, es un mecanismo combinado. Por un lado aumenta la síntesis y por otro lado bloquea su excreción. Entonces el alcohol
o la cervecita Duff, que a ustedes les encanta, es un mecanismo combinado. En cuanto a la clínica, pues aquí les estoy poniendo unos escalones donde vamos a tener el primer escalón, lo que se conoce como hiperuricemia asintomática, que prácticamente varios de sus compañeros pudieran estar en este escalón por el alto consumo de alcohol que se ve en la población estudiantil. Entonces, esta hiperuricemia asintomática se caracteriza porque no hay síntomas. 90% de estos pacientes nunca van a tener alguna manifestación clínica y por eso es conveniente no tratarlos. Porque se va a gastar más en el tratamiento, los chequeos, y tomar un medicamento pues nunca es bueno por el metabolismo que lleva el medicamento. Entonces se llegó a un acuerdo común que es lo mismo tratarlos o no tratarlos, así que no se tratan a los pacientes en este estadio. Por segundo escalón tenemos la gota aguda, que generalmente el primer cuadro va a ser con una monoartritis, que como sabemos comúnmente esto es lo que se conoce como la podagra, que es la afectación de la primera articulación del dedo gordo del pie, como típicamente y todos lo conocemos. Es una monoartritis aguda de repetición, muy dolorosa, los síntomas son muy intensos, puede dar fiebre y esta monoartritis dura días, con o sin tratamiento. Lo que vamos a hacer con el tratamiento que vamos a ver para allá es disminuir los síntomas y que el paciente no la pase tan mal. Esta monoartritis se repite, pero ya cuando es una artritis crónica que recae muchas veces ya puede ser poliarticular y ahí empiezan los problemas. Y para ponerles un poco de estadística, 75% de los pacientes que tengan el primer ataque, aquí les doy el primer ataque, 75% de los pacientes van a tener el segundo ataque en los siguientes 2 años del primer ataque. Entonces hay que estar muy pendientes porque ese primer ataque puede recurrir en el primero o en el segundo año. ¿Cómo vamos a diagnosticar la gota? Tenemos que cuantificar el ácido úrico en sangre, pero lo mejor es cuantificar o ver, demostrar que hay cristales de ácido úrico en el líquido sinovial de la articulación afectada. Así también buscar el desencadenante, porque según el desencadenante vamos a utilizar las medidas higiénico-dietéticas. Si es por alcohol, quitar alcohol. Si es por la dieta, dar consejo nutricional. Pero también puede ser algún golpe, alguna situación de estrés que condicione esta enfermedad. Por último, tenemos la gota intercrítica y la gota tofácea, donde hay los llamados tofos, que son las bolitas o las deformidades que hay. La gota intercrítica pues es un periodo asintomático entre un episodio y otro episodio de gota. La gota tofácea crónica es donde se caracteriza por los llamados tofos, que son unos granulomas por el tejido inflamatorio que están rodeados de cristales. Estos cristales pues obviamente son de ácido úrico o urato monosódico. Estos granulomas o estos tofos tienen la característica de que son muy erosivos. Entonces, el tejido o los órganos que estén cerca de un tofo van a tener bastante deformidad o bastante afectación. ¿Dónde pueden aparecer estos tofos? Desde el pie, en la mano, en los tendones o en las zonas cartilaginosas como el tendón de Aquiles o el pabellón de la oreja. Si nosotros hiciéramos una radiografía, pudiéramos detectar una erosión en sacabocado con un borde esclerótico. Esto ya son cuestiones un poquito más técnicas y prácticamente hay que ver la radiografía para familiarizarnos, pero sí sería característico ver una lesión lítica en sacabocado con borde esclerótico en una radiografía, que aunado a la clínica pues sí sería algo muy fácil de diagnosticar. Por último, en la gota tofácea crónica, aquí pudiera tener afectación renal y nos pudiera dar la nefrolitiasis.
Esto es importante porque hay una nefropatía por urato y una nefropatía por ácido úrico. No es lo mismo tener una nefropatía por ácido úrico que tener una nefropatía por urato, por las características que condicionan cada uno. Una me da nada más una nefropatía intersticial, la otra me puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Pasamos a las cuestiones del tratamiento, y el tratamiento varía según también el escalón en el que se encuentra el paciente. Si está en el primer escalón, en el que es una hiperuricemia asintomática, no se trata. Únicamente se busca la causa de la elevación, que puede ser alcohol, algún desorden genético, un déficit en la excreción o un aumento exagerado en la dieta. Por eso se dice que los norteños, los que son pura carnita asada los fines de semana, tienen un aumento en la gota, y si es así, ellos tienen alta prevalencia en esta enfermedad. Si nosotros tenemos una monoartritis aguda o una gota aguda, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico, que no se nos escape alguna otra enfermedad, y lo que debemos de hacerle a ese paciente es darle un reposo y manejarle el dolor. Manejarle el dolor con nuestro queridísimo paracetamol a dosis altas de manera precoz, y también podemos dar la colchicina. En este estadio es muy importante que ustedes entiendan que no se deben de modificar los niveles de ácido úrico. Si ustedes dan un medicamento que baje los niveles de ácido úrico, van a desencadenar más dolor, otro cuadro, o que ese cuadro que ya está se alargue. Entonces no se va a dar ningún medicamento para disminuir o para modificar los niveles de ácido úrico si el paciente está en una gota aguda, si está en el cuadro agudo. Lo que se da es colchicina y AINES de manera precoz. En caso de que sea muy doloroso, se pudiera manejar corticosteroides a nivel intraarticular o por vía oral, pero no le modificamos los niveles. Ahora, una vez que logramos controlar al paciente y que no falleciera de dolor, vamos con la gota intercrítica. Y en esta gota intercrítica ya tenemos permitido poder bajar los niveles de ácido úrico en sangre. Y para eso nosotros utilizamos dos armas, que es el halopurinol o los úricos. Y aquí nos metemos un poquito en los medicamentos. El halopurinol lo que va a hacer es va a disminuir la síntesis del ácido úrico. Y los úricos vamos a aumentar la excreción renal. Entonces, úricos. ¿Como cuál? Tenemos la benzobromarona, entre otros. Si recordamos, los úricos lo que el efecto es que aumenten la eliminación del riñón, del ácido úrico. Entonces nosotros necesitamos a fuerzas una buena función renal para que estos funcionen. Si el paciente tiene una mala función renal o insuficiencia renal, no se pueden usar en estos pacientes, así como aquellos pacientes que tengan un antecedente de nefrolitiasis. Y el tratamiento, en caso de que sí se pueda, es de por vida, para mantener los niveles de ácido úrico por debajo del valor umbral, 6.8. El halopurinol pues es por todos conocidos y casi todos sabemos que se debe de dar para la gota. Lo que no sabemos es en qué momento es el justo. También necesita de una adecuada función renal y hay síntomas secundarios como rash, cefalea o síntomas gastrointestinales que hay que vigilar en los pacientes. En caso de que el paciente no tenga una buena función renal o que no lo alcancemos con halopurinol, tenemos la segunda opción, que es el febuxostat, que tiene una mayor potencia y que también tiene pocas interacciones con otros medicamentos. Entonces, este medicamento lo dejamos en segunda opción para los pacientes que no toleren los efectos secundarios del halopurinol o no logren un buen control con el medicamento halopurinol. Por último, pasamos al tratamiento de la gota tofacia crónica, que aquí nos vamos a centrar en el tratamiento renal. Porque
Cuando ya hay nefropatía por urato, prácticamente estamos hablando de que el paciente llevaba mucho tiempo con esta elevación del ácido úrico. Entonces, si nosotros tenemos litos por ácido úrico, lo que tenemos que hacer es bajar los niveles de ácido úrico. Decirle al paciente que aumente su consumo de agua, más de 2 litros, de preferencia 3 o 4. También podemos utilizar el bicarbonato para alcalinizar la orina. Podemos dar acetazolamida, que es un diurético, y el allopurinol, que vendría aquí en esta parte. Para la nefrolitiasis, si nosotros tenemos una nefropatía por ácido úrico, tenemos que forzar la hidratación intravenosa y a su vez tenemos que darle furosemida, que es otro diurético de asa, un inhibidor de los receptores de 2-sodio cloro potasio, para forzar la orina. Además, también podemos dar bicarbonato, HCO3, y podemos dar acetazolamida. Entonces, ese sería el tratamiento de la gota tofacia crónica. Ahora, como datos importantes o como puntos, puede pasar muchísimo tiempo en que un paciente en el estadio asintomático pase a la gota tofacia crónica. Estamos hablando que también el tiempo es un factor predominante. Estamos hablando que pudieran pasar hasta 10 años en que un paciente con hiperuricemia desarrolle una gota aguda. Por eso es muy difícil que una mujer desarrolle gota, porque los estrógenos la protegen en su vida fértil. Estamos hablando de que las mujeres en aproximadamente a los 50 años dejan de producir los estrógenos y ya tienen el estradiol y se convierte en estrona. Y entonces, si iniciamos a los 50 años con una elevación moderada del ácido úrico, estamos hablando de que la mujer probablemente a los 60 o a los 70 años va a empezar o pudiera tener un ataque de gota aguda, pero esto no es común. Entonces, eso es como datos característicos. Si tienen alguna duda o me faltó algún punto, déjenlo en los comentarios y las dudas las resolvemos en cualquier momento. Saludos chicos, nos vemos.